Esta es la arteria aorta abdominal. En L4 se bifurca en ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda, y que al llegar a la región a la articulación sacroiliaca se divide en ilíaca externa y en ilíaca interna, que esta es la que acabamos de ver, ¿correcto? Bueno, entonces la arteria ilíaca externa es esta, y este ligamento que va de la espina ilíaca anterosuperior al pubis se llama el ligamento inguinal, ¿sí? Ligamento inguinal. Entonces, ustedes van a ser médicos, yo les dije, todo lo que está hacia arriba se llama abdomen, todo lo que está hacia abajo se llama miembro inferior. Entonces, observen lo siguiente de esta imagen. Observen lo siguiente de esta imagen. Hay algo que es muy importante uno como docente, ¿sí? Y no se vayan a sentir mal, ni mucho menos. Pero, ¿en qué sentido lo voy a decir? Cuando uno está en kinder le enseñan arriba, abajo, atrás, adelante, derecha, izquierda. ¿Cierto que sí? Eso le enseñan a uno. Y a las vocales, y a contar y todo. Y eso tiene su razón de ser. Porque hay personas que tienen problemas de aprendizaje, porque si no tocan, no dicen esto es derecho, izquierdo, se mira en la mano derecha, se mira en la mano izquierda, ¿sí? Y no es que sea un retardo mental ni mucho menos, es un problema que uno como docente tiene que detectar en los alumnos, incluso el daltonismo, ¿sí? Hay personas que quieren ser pilotos y la primera prueba que le hacen es la de confundir el verde con el rojo con el amarillo, ¿sí? El rojo con el verde. Y entonces, no, usted tiene daltonismo, usted no puede ser piloto, ¿sí? Porque confunde los colores. Entonces, eso no es problema de las personas, ¿sí? Entonces, la arteria ilíaca externa, cuando pasa por debajo del canal, por debajo del anillo inguinal, ligamento inguinal, se convierte en arteria femoral, ¿sí? De la arteria femoral, después de que pasa por debajo del ligamento, va a dar un ramo que va arriba a la derecha, un ramo que va hacia arriba y un ramo que va hacia adentro, ¿sí? Del ramo que va hacia arriba se llama la arteria circunfleja ilíaca superficial, ¿sí? ¿Por qué se llama arteria circunfleja ilíaca superficial? Porque ella se devuelve y se une con el ramo ilíaco de la rama iliolumbar. ¿Me entendieron eso? Cuando ustedes escuchan la palabra circunflejo, quiere decir que se devuelve. Entonces, esta arteria circunfleja ilíaca superficial, ¿sí?, da un ramo para la región de la región ilíaca, que se une con este ramo que viene acá de la ilíaca interna, que se llama la iliolumbar, ¿sí? El ramo que va hacia arriba se llama la arteria epigástrica superficial, ¿sí? Entonces, ustedes han visto que la moda ahora es que el abdomen en chocolatín, ¿cierto? Que uno tiene un músculo que se llama el recto anterior, ¿sí? Esa arteria que se llama epigástrica superficial va por debajo del músculo recto anterior. Y hacia adentro me va a dar esta arteria que se llama la arteria pudenda externa superficial, ¿sí?, que es la que va a ir al escroto en los varones y a los labios mayores en las damas. Posteriormente me va a dar la arteria pudenda externa profunda, que igualmente, como digo, va para las partes pudorosas, que son el escroto en los varones y en los labios mayores para las damas. Después de que da esos ramos, la arteria femoral se divide en femoral profunda, que es esta que está aquí, ¿sí?, en arteria femoral profunda y en arteria femoral propiamente dicha, que es la que viene aquí hasta al canal aductor, donde cambia de nombre y se llama arteria poplitera. Entonces,
La arteria femoral comienza debajo del ligamento inguinal y termina en el canal aductor o canal de Hunter. Ese nombre Hunter yo lo digo porque yo me lo aprendí, pero básicamente ustedes se lo van a aprender. Allí en el canal aductor, la arteria se va por detrás y se convierte en arteria oblítea. ¿Sí? Entonces miren lo que vamos a aprender aquí de la arteria ilíaca y la arteria femoral profunda. Entonces devolvámonos. ¿Sí? Entonces yo les dije a ustedes que la arteria ilíaca interna da un tronco posterior del cual se origina la arteria glútea superior y la arteria glútea inferior. Las ven aquí, la arteria glútea superior y la arteria glútea inferior. Esta arteria glútea superior, mire, va para dónde, para el músculo glúteo máximo, el medio y el mínimo. Y esta arteria que está aquí, que se llama la arteria glútea inferior, miren lo que hace. Va para la parte inferior de los músculos glúteos y se une con un ramo de la arteria femoral profunda que se llama la arteria circunfleja femoral medial. Entonces, para que me entiendan eso, ¿sí? Para que me entiendan eso, se lo voy a explicar de la siguiente manera. Entonces, la arteria ilíaca interna, que es esta es la ilíaca externa, perdón, la arteria femoral, perdón. Esta es la arteria femoral y esta es la arteria femoral profunda. ¿Qué hace la arteria femoral profunda? La arteria femoral profunda me va a dar estos dos ramos, este que está por detrás y este que está por delante. La que está por delante se llama la arteria circunfleja femoral lateral y la que está por detrás se llama la arteria circunfleja femoral medial, como la ven aquí, ¿sí? Mire la medial y la lateral. Estas dos arterias se unen con un ramo de la arteria glútea inferior, mírenla, y con un ramo que da la arteria femoral profunda. La arteria femoral profunda, después de que da esas dos circunflejas, la lateral y la medial, va a dar perforantes, ¿sí? 4 perforantes, miren. La primera perforante, la segunda perforante, la tercera perforante y la cuarta perforante. Esos ramos perforantes van para los músculos del muslo, por detrás y para el hueso, junto con ramos de la arteria femoral. Algunos dicen femoral superficial, pero yo simplemente digo femoral y femoral profunda. Entonces, aquí en la cabeza del fémur hay una anastomosis que tiene forma de cruz. Si ustedes acuerdan de una cruz, la cruz tiene 4 ramas, la superior, una inferior y a ambos lados, ¿cierto? Eso es una cruz, la unión de cuatro ramas. Entonces la rama superior se llama la glútea inferior, la rama inferior se llama la primera perforante y las ramas laterales, la circunfleja lateral y la circunfleja medial. Entonces esas 4 ramas se unen como una cruz y van a formar la anastomosis cruciforme. Esta anastomosis cruciforme, miren que es importante ustedes que van a ser médicos, porque es la que le va a dar riego sanguíneo a este hueso que la gente dice la cadera, a la cabeza del fémur, ¿sí? Entonces, ese ramo, esa unión de esas 4 arterias permite que haya buena irrigación sanguínea aquí para que cuando estemos viejitos y se nos fracture el clavo o la cirugía que nos hagan, ¿sí? Nos pegue. ¿Les quedó claro? Entonces mírenla acá, ilíaca común, ilíaca interna, ilíaca externa. La ilíaca externa se convierte en femoral y la femoral me va a dar un ramo para arriba y para afuera que se llama la arteria ilíaca circunfleja superficial, que ese ramo es ilíaco, se une con la iliolumbar, da un ramo que se llama la arteria epigástrica superficial, que va por detrás del recto anterior, y después me va a dar la pudenda externa y la pudenda externa superficial y la pudenda externa profunda, ¿sí? Pudenda externa superficial y pudenda externa profunda, porque la pudenda interna como tal, que va para la región genital,
es rama de la ilíaca interna, ¿sí? Después la arteria femoral se divide en femoral como tal y en femoral profunda. Y esta femoral profunda da las circunflejas, que son las que rodean el cuello y la región trocantérica. Y mírenla acá, la arteria femoral profunda, dando las 4 y 5 perforantes. Y esta es la arteria femoral como tal, que cuando llega aquí al canal aductor se convierte en arteria poplítea. ¿Sí? Mírenla. Miren las perforantes. ¿Sí? Miren las perforantes. Y esta es la arteria, este es el canal aductor, y aquí se convierte en arteria poplítea. Entonces esta es la cara anterior del muslo. ¿Sí? Miren la cara anterior del muslo, lo que hace la arteria femoral profunda, dando riego sanguíneo a toda la musculatura del muslo, lo mismo que acá, los ramos que se llaman los ramos perforantes. Y la arteria femoral, que es la que cortamos aquí, mírenla, en la parte posterior, esta es la imagen posterior del muslo, se convierte en arteria poplítea, y la voy a reconocer. ¿Por qué razón? Porque ella va en medio de los cóndilos del fémur y de la tibia. Mírenla acá, la arteria poplítea, y cuando pasa por este canal que se llama el canal del músculo sóleo, se convierte en arteria tibial. Entonces la pregunta es, ¿de dónde a dónde va la arteria poplítea? Del canal aductor al canal del sóleo. ¿Sí? ¿Y cómo la voy a reconocer? Porque primero va el nervio tibial, después va la vena poplítea y bien pegada al hueso la arteria poplítea. ¿Sí? Es la mejor manera de reconocer los vasos sanguíneos acá en la rodilla posterior. Primero el nervio tibial, en la mitad la vena poplítea y por último la arteria poplítea. La arteria poplítea es la más profunda y es la que está pegada al hueso. Entonces miremosla acá, esta imagen. Entonces miren la arteria poplítea, naciendo aquí en el canal aductor, pasando por en medio de los dos cóndilos del fémur y de la tibia, y en medio de estos dos músculos que se llaman los gastronemios. ¿Sí? Cuando pasa el canal del sóleo, se convierte en arteria tibial posterior, en arteria tibial. ¿Sí? Esta es la arteria tibial, y ella rápidamente se divide en tibial anterior y tibial posterior. La tibial anterior va para la parte anterior de la pierna, y la parte tibial posterior va bien profunda debajo de los músculos gastronemios, el sóleo y el plantar delgado. ¿Sí? Y miren la arteria tibial posterior bien profunda acá en la pierna, y esta arteria tibial posterior me va a dar este ramito que se llama la arteria fibular o peroneal, que va para los músculos de la región fibular o peroneal. ¿Sí? Mírenla acá, miren la arteria tibial, miren la arteria fibular, y la arteria tibial posterior va por detrás del malévolo medial, y allí es donde se palpa el pulso tibial posterior. No se olviden de eso, porque ustedes van a ver una materia que se llama semiología y le van a preguntar los pulsos. Entonces en la pierna se palpa el pulso femoral, en la ingle el pulso poplíteo, van dos, el pulso tibial posterior detrás del tobillo interno o malévolo interno. ¿Sí? Mírenlo acá, bueno, ya lo vimos, esto ya lo vimos. ¿Sí? La arteria femoral, el pulso tibial se toma en la tibial anterior o en la tibial posterior. En ambas tibiales, y ya le explico cuál. Vamos a mirar la pierna. Entonces mira, detrás de este tobillo, que esta es la pierna derecha, acá atrás vas a palpar el tibial posterior. Y miren la arteria tibial anterior saliendo por delante de la membrana interósea entre la tibia y la fíbula. Esta es la arteria tibial anterior, y cuando pasa el cuello del pie entre el primero y segundo metatarsiano se llama la arteria dorsal del pie o el pulso pedio. ¿Sí? Que es la continuación de la tibial anterior. Te repaso, ¿cuántos pulsos palpo? El pulso femoral, el poplíteo atrás, el pulso pedio, que es la continuación del tibial anterior, porque la arteria se llama la arteria pedia dorsal del pie, y por detrás de este tobillo la arteria tibial posterior.
¿sí? Míralo acá. La arteria poplitea, y detrás del tobillo del malévolo medial está el pulso tibial posterior. Entonces no se olviden, de pronto se les preguntan cuántos pulsos hay en el miembro inferior. Ustedes dicen femoral, popliteo, pedio y tibial anterior, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá. Miren acá las arterias del pie. Entonces la arteria tibial posterior, ¿sí? Miren lo que hace. Se divide, cuando llega aquí, detrás ya del calcáneo, la arteria tibial posterior se divide en una arteria que se llama la arteria plantar lateral y en una arteria que se llama la arteria plantar medial. Esa arteria plantar medial le va a dar sangre exclusivamente a el dedo hallux, al dedo gordo del pie, y la arteria plantar lateral me va a originar las arterias metacarpianas y después las arterias interdigitales de los dedos 5, 4, 3, 2, y va a contribuir en una parte al dedo 1 o al hallux. Ese es el arco plantar. Entonces, básicamente, la planta del pie está irrigada por la arteria tibial posterior, ¿sí? Estas son las venas, yo ya se las expliqué. Entonces tengo un arco venoso dorsal que va a originar una arteria marginal lateral que se convierte en la vena safena menor, y una vena marginal medial que se convierte en la vena safena mayor o safena magna, como dicen aquí. Miren la vena safena, el arco plantar, la vena medial se convierte en vena safena mayor o safena magna, que se va a unir a la vena femoral, ¿sí? Esta es la vena safena mayor, acá la vena safena, miremos. Y estas son las otras venas. Esta es la vena safena menor, ¿sí? La vena safena menor o safena parva, que se une con las dos tibiales y me va a formar la vena poplitea, porque hay una tibial anterior, una tibial posterior. Entonces las dos tibiales con la safena menor me forman la vena poplitea. La vena poplitea se convierte en vena femoral, y a la vena femoral desemboca la vena safena magna. La vena femoral se convierte en vena ilíaca externa, que al unirse con la ilíaca interna forman la ilíaca común, y las dos ilíacas me van a formar la vena cava inferior. O sea, si ustedes se las aprenden de arriba a abajo, ya se las saben de abajo a arriba. De pronto lo único que va a cambiar es el nombre de las venas en la pierna y en la planta del pie. ¿Alguna pregunta? No. No, señor. ¿Les quedó clarito todo? Sí, señor. Pregunten. Sí, esto es, entonces miren, la vena tibial posterior con la vena tibial anterior más la vena safena menor forman la vena poplitea. La vena poplitea le desemboca la vena femoral profunda y la vena safena magna, y se convierte en vena femoral común. La vena femoral común se convierte en vena ilíaca externa, que cuando se une con la interna me van a formar la vena ilíaca común, y la común forman la vena cava inferior. Sí, estas son las venas del miembro inferior, que ustedes ya la vieron. Bueno, damas, caballeros, ojalá les vaya bien. Tiene una pregunta. Gracias. En esa parte inferior, ¿no habrá una patología? Es que a ella le gusta preguntar patologías en caso de que... Sí, ¿qué es una varice? Una varice es una dilatación de una vena, ¿sí? Entonces, entre la vena safena, que es superficial, ¿sí?, y las venas tibiales, que son profundas, hay unos vasos que se llaman comunicantes. Entonces, esas venas, cuando se dilatan, es lo que se llama la varice, ¿sí? Entonces uno puede ligar las venas, porque para que la sangre suba, hay dos sistemas venosos: el de la vena safena mayor, que es el que va por fuera, y el de la vena poplitea, que se convierte en vena femoral. Por eso uno las puede ligar.
Entonces, eso es la varice, eso es lo que te va a preguntar. Lo otro que te pueden preguntar es, por ejemplo, enfermedades. Hay una enfermedad que se llama la claudicación intermitente, que es, a ver, les explico. ¿Sí? Este canal del aductor, hay personas que hacen mucha fuerza, alzan pesas, y este músculo se pone tan potente, tan poderoso, este músculo aductor magno, que me comprime la arteria femoral y no me la deja pasar. Lo otro, los aneurismas de la arteria poplitea. Y lo otro, la fractura, por ejemplo, una fractura supracondilia del fémur me puede afectar la arteria poplitea. Eso es lo de casos clínicos más que todo. Sí. Ah, listo. Pero así, apréndanse eso, ¿no? De dónde va una arteria a la otra, los 4 pulsos. De dónde a dónde se llama ilíaca externa, ilíaca interna, femoral, poplitea, tibial y los 4 pulsos. Y no se olviden, entonces ella le va a preguntar de pronto qué es la varice. Entonces usted le dicen que varice es la dilatación permanente de una vena. ¿Que por qué se puede sacar las venas? Porque en el miembro inferior hay un sistema superficial y uno profundo que están unidos por unas venas que se llaman comunicantes. Entonces uno puede quitar la vena profunda, la vena superficial, y la sangre se va por la vena profunda. Y no hay ningún problema. ¿Sí? Es como dos vías que suben la sangre hacia la vena femoral que vimos aquí. ¿Sí? Repasamos, la arteria tibial posterior va para la planta del pie, la arteria tibial anterior para el dorso del pie. ¿Listo? Bueno, ojalá le vaya bien. Pero, ¿puede repetir eso último que dijo? Bueno, que la planta del pie, la arteria tibial posterior, y el dorso del pie, la arteria tibial anterior. Dorso. Listo, ya. Bueno, bye bye. Gracias. No, Chao. qué chévere, chao, buena noche para todos.